Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima Virgen María. Viernes 31 de diciembre del 2022. Se acabó este año. Se acabó este año y simplemente es dar gracias. Pero antes, cubrámonos con la sangre protectora de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa sangre protectora que fue derramada por nosotros. Esa sangre que cayó y se derramó totalmente en nosotros, diciéndole que Él nos blinde, que Él nos revista en una burbuja de su sangre, no solamente por fuera, por dentro también, nuestro corazón, nuestros sentidos, y que seamos un protegido de Él, un ungido de Él, un recordado de Él. Espíritu Santo, danos la prosperidad para poder entender y comprender esta primera lectura de hoy. Amén. Bueno, hermanos, de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 21, dice: Hijitos míos, esta es ya la última hora, o edad del mundo, y así como habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que ya es la última hora. De entre nosotros o de la iglesia han salido, mas no eran de los nuestros, que si de los nuestros fuera, con nosotros sin duda hubieran perseverado en la fe. Pero ellos se apartaron de la iglesia, para que se vea claro que no todos son de los nuestros. Pero vosotros habéis recibido la unción del Espíritu Santo, y de todo estáis instruidos. No os he escrito como a ignorantes de la verdad, sino como a los que la conocen y la saben, porque ninguna mentira procede de la verdad, que es Jesucristo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, últimamente se ha oído hablar mucho del anticristo. Últimamente se ha oído que el anticristo viene, que el anticristo es el Papa, que el anticristo esto, que el anticristo lo otro. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que hasta ahora ninguna premonición ha sido acertada, sobre todo por nuestros hermanos separados, nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos que han emigrado de nuestra Santa Iglesia Católica, no de los templos, sino de la creencia en la Iglesia Católica, que fue la que dejó Jesucristo hace más de 2000 años. Aquí hay algo bien interesante, y es: de entre nosotros o de la iglesia han salido. ¿Quién fue el primer protestante? Martín Lutero. ¿De dónde salió Martín Lutero? De la Iglesia Católica. El primero ha salido de nosotros o de la Iglesia Católica. Y si ustedes se dan cuenta, todas las sectas, porque son sectas, sectas es un grupo que se sale de uno principal para formar su propio grupo. Estas sectas que escogen cualquier nombre de la Biblia para hacerse creer que son la iglesia de Dios, hacen un poquito parte del anticristo. El primer anticristo fue Martín Lutero. Ahora en día, ya hasta la iglesia de Alemania se está retirando, está tomando distancia. La iglesia completa del país alemán está tomando distancia de la iglesia católica. Ellos ya están ordenando mujeres sacerdotes. Ellos ya están casando personas del mismo género. Ellos ya están aceptando muchas cosas que ha impuesto el mundo, no que dejó escrita Dios. Yo quiero hacer salvedad en eso. Todas estas cosas las está imponiendo el mundo, la nueva era, la nueva ideología. Porque Dios desde el principio, y ahora lo vamos a ver en el Evangelio, su palabra fue clara, contundente, precisa y concisa, hermano. Entonces, tú que me acusas a mí de anticristo, lee este versículo y mira quién puede ser el anticristo. No te estoy acusando que seas tú, pero la Biblia es clara, te lo repito. De entre nosotros o de la iglesia han salido. Yo me salí de la iglesia católica y yo me consideré en ese entonces un anticristo. Regresé a la iglesia católica, borré ese pecado confesándolo. Hermano, esperado,
hermano que todavía estás en la Iglesia Católica, hay un dicho bien sabio que dice: católico ignorante, futuro protestante. Porque es que esta gente viene y primero te endulzan el oído diciendo que es lo mismo. Te dicen: tranquilo, no te preocupes. Y tu primera respuesta debería ser: ok, y si es lo mismo, ¿por qué tú no vienes conmigo a la misa? ¿O por qué tú no vienes a los encuentros católicos y marianos? ¿Y por qué tú no le rindes culto y veneración a la Virgen María? No, ellos te nombran una pequeña cita y de ahí te envuelven y comienzan a envolverte y a envolverte y a envolverte y terminas despotricando de la Santísima Virgen María, de su virginidad, de la confesión y de la comunión. Esas son las 4 cosas. Pero ellos sí te obligan a que des el diezmo. Pero lo que no te dicen es que el diezmo se daba en la antigüedad y se usaba para mantener viudas y personas que no podían trabajar, o sea, personas que tenían discapacidad física. Yo quiero ver un pastor de tu iglesia manteniendo una viuda con 5 hijos o una persona discapacitada, dándoles vivienda, comida y atención médica. Quisiera verlo. Entonces, si ellos te acusan a ti, hermano católico, que tú no haces las cosas como están en la Biblia, tú también acúsalos a ellos. Ellos te leen un versículo en el cual dice: Jesús llegó con sus hermanos. Dicen: ¿viste? La Virgen María tuvo más hijos. ¿Y por qué no te te leen otro que está aparte que dice: y Jesús llegó con sus más de 500 hermanos? O sea que la Virgen tuvo más de 500 hijos. O sea que la Virgen María lo único que hizo fue parir en esta tierra y vivir más de 500 años. O sea, que la profecía que estaba en el Antiguo Testamento no se cumplió, porque la profecía era que Jesús nacería de una mujer virgen antes, durante y después del embarazo. Esa es la profecía. Por eso es que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque la Virgen fue virgen y es virgen y seguirá siendo virgen. Entonces, hermanos esperados, hermanos que no creen, te invito a que busques con un católico que de verdad sepa. Y no porque un cura te salga con grosería o porque un hermano católico no te quiera incluir en las lecturas de la misa. No por cualquier resentimiento tonto tú te salgas de la Iglesia Católica, porque tiene sus defectos. Pero recuerden, fue la única que recibió la unción en los 12 apóstoles que dejó Jesús del Espíritu Santo. Y aquí lo dice: los que recibieron la unción del Espíritu Santo. Y por eso ellos son los únicos que pueden bautizar en el nombre, no ellos, no con el nombre de ellos, no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos reciben la unción apostólica del Espíritu Santo a través de otro sacerdote que la recibió de otro. Y si comienzas a ver la genealogía que tiene la Iglesia Católica, esto nos lleva a los 12 primeros apóstoles, excepto Judas, que no la recibió. Acuérdense que Judas lo cambiaron enseguida por un apóstol que también se llamó Judas. Acuérdense que decía Judas el Iscariote. No, Judas el que no traicionó a Jesús, así dice la Biblia. Hermano, de verdad, último día del año puede ser nuestro último día para aceptar el verdadero Jesús. No el Jesús que te meten en una piscina y te bañan. No, hermano. Y si tú fuiste bautizado por tus padres, ya tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Que te quiera salir de la verdadera iglesia que Jesús dejó, ya ese es problema tuyo. Te lo estoy advirtiendo con la palabra. No porque te lo dice Rafael Ginás, que es un gran pecador igual a ti. No porque te lo dice Rafael Ginás, que es el más pecador quizás de todos los pecadores. Que está arrepentido y que confesó sus pecados. Y que San Pedro lo desató. Hermano, te invito a que esta primera lectura la reflexiones con el amor que te da el Espíritu Santo. Y no te cierres, yo me cerraba.
Y mi mamá decía, mi hijo, pero mira, si tú toda la vida has crecido en tu iglesia católica. Sí, crecí en mi iglesia católica, pero no la estudié. Por eso me convertí a cristiano. Y es de la forma más chistosa que lo hice. Y fue la primera forma de pecado que hubo en el mundo. Acuérdate, hermano, Jesús, la Virgen, el Espíritu Santo y Dios te están esperando. La Santísima Trinidad aquí, y a la derecha la Virgen María, la Inmaculada, siempre intercesora y corredentora. Ese es un don que tiene que promulgar la iglesia. El día que la iglesia promulgue ese don, grandes cosas se desatarán en el mundo. Entonces, hermano, te invito a que hoy, 31 de diciembre, último día del año, termines con un gran anuncio a tu corazón y comiences el nuevo año con un gran anuncio en tu corazón. Y es seguir a Jesús verdaderamente. ¿Para qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Que tenga un excelente día, feliz año, no se te olvide, dale me gusta y por favor, ven a la verdadera iglesia de Dios, la católica. Excelente día. Rosario, confesión, comunión, misa, laudes y ángelus. No se te olvide, hermano. No se te olvide. Excelente día.